Las economías del mundo sufrieron una desaceleración de la inflación en el 2023, lo que significó una caída del 8.1% en el 2022 al 5.7% en el último año. En América Latina el panorama inflacionario ha sido un tema de preocupación, ya que Argentina ocupa el podio de la inflación más alta de la región y del mundo, con un 200% anual, seguido por Venezuela y el Líbano. La inflación es un tema crítico en la Argentina ya hace bastantes años, supera largamente la de nuestros vecinos en América Latina y en general la del mundo, pero la realidad es que esta diferencia se ha hecho muy fuerte en el último año, en 2023 particularmente, cuando estimamos que superó el 200% anual. La inflación para diciembre y enero, acá lo que estamos viendo nosotros, diciembre en torno al 30%, y en enero es probable que estemos hablando de 20%, ¿sí? Con lo cual va a ser una desaceleración. Sí, pero vamos a seguir en niveles realmente altos. Por un lado, por la dinámica inflacionaria de fondo que tenemos, pero por otro lado, porque se está avanzando en sincerar precios de la economía que venían atrasados artificialmente. Todos estos años que la Argentina lleva de alta inflación no han sido gratis. Aproximadamente el PBI de la Argentina del 2023 es prácticamente el mismo que el del 2011. Han habido altibajos en el medio, pero es prácticamente lo mismo. Con lo cual, cuando uno lo calcula per cápita, ha habido una pérdida de prácticamente 20% en los últimos 12 años. Es decir, que esa alta inflación ha tenido una consecuencia muy grave en términos de la eficiencia económica y de la performance de la economía. Y obviamente, ese costo que impone la inflación generalmente recae más sobre las personas de menos recursos. Por eso es que también, a lo largo de estos años, la pobreza ha aumentado mucho y actualmente, de acuerdo a los últimos datos oficiales que hay, incluso puede estar superando el 40%. El problema inflacionario argentino, lamentablemente, es histórico, ¿sí? Argentina es una de las economías más inflacionarias del mundo, ¿sí? Desde la década de 1940 que Argentina viene atravesando casi sin excepción inflación de 2 dígitos o 3 dígitos por año. Siempre tuvimos inflación 2, 3 dígitos, 20, 30, 40, 100. Sí, realmente es una piedra en nuestra historia económica que nos está costando mucho eliminar. La inflación en la Argentina es muy alta en comparación a otros países porque un poco el historial de alta inflación de la Argentina condiciona muchos desarrollos macroeconómicos. En particular, condiciona mucho lo que puede hacer la evolución del resultado fiscal. En la Argentina el déficit fiscal va asociado generalmente con mucha emisión monetaria y eso termina provocando inflación. El gobierno por ahora lo está manejando básicamente atacando la causa de fondo de la inflación en Argentina, que es el déficit fiscal. En Argentina la inflación se explica más que nada porque el gobierno le pide al Banco Central que le financie los gastos. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, cortemos con los gastos excesivos y en base a eso dejamos de pedirle financiamiento al Banco Central. El Banco Central sobre eso deja de emitir y entonces se habilita la puerta a que aparezca algo que en Argentina todavía no está, que es el plan de estabilización. La alta inflación termina provocando muchas consecuencias en la economía. La población argentina ya está bastante acostumbrada a la inflación, entonces rápidamente se desata una serie de mecanismos de reacción y de adaptación que la gente tiene. Los precios se ajustan muy frecuentemente y eso lo que provoca es una pérdida de eficiencia muy grande porque es muy difícil hacer algún tipo de cálculo económico porque uno realmente no sabe cuánto valen las cosas. Y además, por supuesto, en la medida en que pega más en las personas de menos ingresos, esto provoca una pérdida muy fuerte de poder adquisitivo, porque cuando las negociaciones salariales no se pueden hacer muy rápidamente y los precios suben mucho, como está pasando ahora en el mes de diciembre y enero, esto provoca una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte sobre un nivel ya bajo de los salarios. Entonces, la realidad es que esta alta inflación complica mucho más la situación social. Los rubros que más subieron los precios en diciembre son justamente los que venían atrasados y se sinceraron. ¿Sí? Ahí aparecen algunos alimentos, aparecen medicamentos, ¿sí? Que también tenían control del gobierno, aparecen los combustibles y obviamente el otro precio que se actualizó muchísimo por encima del promedio es el tipo de cambio. Ese tipo de cambio oficial estaba en 360, no lo podía comprar nadie y hoy está por encima de los 800, que es mucho más cerca de lo que es el verdadero valor del tipo de cambio, ¿no? del dólar en Argentina. En la Argentina hay mucha gimnasia para acomodarse a los aumentos fuertes de precios y generalmente
aquel que tiene alguna capacidad de ahorro lo que termina haciendo es canalizando ese ahorro con moneda extranjera, comprando básicamente dólares. Por eso es que en la Argentina cambios en las condiciones macroeconómicas rápidamente se ven reflejados en el tipo de cambio, porque el argentino está muy atento a lo que pasa allí y cuando anticipa que puede haber algún movimiento raro trata de proteger su poder adquisitivo comprando dólares, lo cual repercute en el tipo de cambio y eso termina complicando el panorama inflacionario. Entonces este es un modo muy tradicional en la Argentina de resolver esto. La persona tal vez menos sofisticada lo que termina haciendo es adelantando consumo, es decir, compra lo que necesita sabiendo que las cosas van a seguir aumentando de precio. Entonces esta expectativa de permanente aumento de precios lo que provoca la combinación de estas cosas es una tendencia al sobreconsumo, podríamos llamarle, en detrimento del ahorro. Y en Colombia la inflación anual se dio durante el 2023 y ya se ubicó en 9.28%, lo que significó una reducción del 3.84% frente al 2022, cuando se ubicó en 13.12%, según lo expuesto por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla. El incremento del salario mínimo fue de más del 2.9% y explicó que el comportamiento anual del IPC se debió a la variación anual de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y transportes. ¿Qué significa esta tasa de inflación del 9,28% para el ciudadano a pie en Colombia? Es una buena noticia porque la inflación se ha venido reduciendo paulatinamente. Recordemos que en Colombia la inflación en el 2022 fue del 13,12%. Entonces lo que está diciendo esta cifra es que el aumento en el costo de la canasta familiar ha sido inferior que lo que fue en el 2022. Sin embargo, hay que decirlo, la inflación en Colombia continúa muy por encima de la meta del Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, que es del 3%. Buena noticia entonces que los precios de la canasta familiar crecen menos, pero todavía una inflación muy por encima de lo que debería ser de acuerdo con el objetivo puntual del Banco de la República. ¿Cómo afecta la inflación en Colombia a los hogares? Infortunadamente la inflación no es una buena noticia. ¿Qué mide la inflación? La inflación es el aumento en el costo de la canasta básica de los hogares. Esto incluye elementos como la educación, la vivienda, el transporte y la salud. Luego que aumenten los precios naturalmente implica una menor capacidad de compra para los hogares. Por su parte, Chile, que había cerrado el 2022 con 12.8% de inflación, logró un gran descenso con un cierre anual del 3.9% para el 2023. La cifra de diciembre fue la más baja del IPC en 6 años y se ubicó muy por debajo de los pronósticos del mercado, que indicaban un alza de precios por encima del 4%. Bueno, el último dato de inflación mostró una variación mensual de menos 0,5% mes a mes y de 3,9% anual, esto por debajo de las expectativas que tenía el mercado. Y esto es parte de un proceso que ha sido tremendamente exitoso en consolidación fiscal en los últimos 15 meses, desde su punto máximo de inflación en agosto de 2022, donde la inflación estaba en 14,1. La inflación ha ido continuamente descendiendo y actualmente estamos en menos de un tercio de la inflación que observamos en ese momento y con una inflación de 3,9% año a año. La inflación en Chile en los últimos años estuvo afectada principalmente por tendencias globales, pero principalmente también por factores locales y idiosincráticos. La inflación a nivel global comenzó a aumentar de forma continua desde mediados de 2020 y esto coincidente con la recuperación después del shock inicial de la pandemia. Este proceso inflacionario vino luego de un periodo de inflación global baja y persistente previa al 2020 y también es importante resaltar que este proceso inflacionario alcanzó en su pic en la mayoría de los países niveles de inflación superior a los que se observaron en 2008. Y el Banco Central de Chile fue uno de los primeros en actuar, llevando su tasa de política monetaria desde 0,5% en julio 2021 a 11,25% en octubre del 2022, una alza bastante agresiva. Y el gobierno realizó una de las consolidaciones fiscales también más significativas en el mundo, redujo el gasto fiscal en 23% año a año durante 2022 y con eso terminó con un superávit de 1,1% viniendo de un déficit fiscal de casi 8% el año previo. El aumento inflacionario fue bien significativo en todos los rubros. Recordemos, en su pic el IPC terminó creciendo 14,1% año a año, pero dentro de ello podemos destacar
los precios de volátiles, donde se encuentra la energía y frutas y verduras, que terminó incrementándose un poco más del 20% durante 2022. Y en bienes sin volátiles también observamos incrementos de inflación de casi 16% año a año, pero lo que observamos en las últimas cifras es que esta inflación ha caído significativamente. En el caso de los precios de energía y otros volátiles, el último registro muestra un incremento de 1,5% año a año, o sea, desde 20%, y en bienes sin volátiles del 2,7% cuando había alcanzado casi niveles del 16%. En Perú, la inflación anual registrada en el 2023 fue de 3,2% y es el tercer año consecutivo que los precios suben más de la tasa anual fijada por el Banco Central de Reserva. En diciembre, la inflación fue de 0,31% debido al aumento estacional en los precios del transporte y los precios de algunos alimentos. Hemos tenido una inflación muy elevada. Incluso en el mes de junio se alcanzó casi el 10% de inflación, tasa que no se veía en los últimos 25 años o más incluso. Y esto ha respondido básicamente a un incremento del precio de las materias primas que importamos. El precio del trigo, que es un insumo para el pan, se incrementó ostensiblemente. El maíz, que es alimento del pollo, se incrementó por una serie de factores de perturbaciones en los mercados internacionales, por un lado. Y por el otro lado tuvimos shocks de oferta asociados a fenómenos climatológicos, que afectó la provisión de alimentos, el encarecimiento de bienes de pan llevar, y esto hizo que la canasta básica llegara casi a un incremento del 10%, y ahora estamos a una tasa mucho más baja, cerrando el año en 3,4%. La inflación no es responsabilidad del gobierno, en el caso del Perú es responsabilidad del Banco Central, que es una entidad autónoma que no está subordinada al poder político ni financia al sector público como en otros países, y creo que ha sido muy destacada porque hubo una reacción importante de incrementar las tasas de interés casi de 0% a más del 7%, y esto ha hecho que la inflación ceda, a tal punto que ya el Banco Central ha comenzado a reducir la tasa de interés, lo cual también va a ser un alivio al abaratar el costo del financiamiento. Uno de los pocos elementos de consenso en el país que va de derecha a izquierda es que no se tolera la inflación elevada. Creo que la dura crisis que tuvimos de la hiperinflación a finales de la década de los 80 y inicios de los 90 inoculó en los políticos la importancia de la estabilidad de precios. Porque acordémonos que la inflación es el peor impuesto que recae sobre los pobres especialmente. Entonces hemos tenido gobiernos de todo tipo y se ha mantenido una independencia del Banco Central, un Banco Central que tiene credibilidad y que cuando se desvía por factores que escapan a su control, logra nuevamente volver y cumple la meta de inflación con mucha transparencia y credibilidad en el mercado. Y Ecuador es uno de los países latinoamericanos con menor inflación acumulada del 2023. Estamos hablando de un índice anual de 1,4% y de menos 0,2% en diciembre. El transporte, los alimentos, la gasolina fueron divisiones que más incidieron en la inflación del último mes. Un crecimiento de 1,4, que es lo que tiene el Ecuador en este momento, que es un crecimiento anual de precios, significa una tasa baja. Es decir, es bueno desde el punto de vista del poder adquisitivo, por ejemplo, del salario, el que tengamos una inflación baja. En el Ecuador, yo diría el principal elemento que explica por qué tenemos una inflación baja es la dolarización. La dolarización impide, por ejemplo, cubrir el déficit fiscal con impresión de moneda. Y el segundo es devaluar la moneda o depreciar la moneda. ¿Para qué? Para entregarle más moneda nacional por cada dólar al fisco y de esta manera que éste cubra el déficit fiscal. Esa opción tampoco se puede hacer porque estamos dolarizados. Entonces creo que esa es una de las principales razones. Para juzgar si es bueno o malo una inflación del 1,4, que en porcentaje puede ser adecuado y es bueno porque es de las menores de la región, hay que acompañarlo con el nivel de actividad económica, es decir, cuánto crece la economía. Y ahí es donde tenemos un problema. Parte de la inflación baja, aparte de la dolarización, es también porque la demanda no crece al ritmo que debería crecer. Y eso hace que la presión sobre los precios sea menor. La economía ecuatoriana no crece porque el nivel de inversión es pequeño. Ahí tenemos la inversión pública, que es muy baja, muy pequeña, y eso es el resultado de una estructura de gasto inadecuada.
La mayoría del gasto es gasto operativo, es gasto de no inversión, donde están el gasto en bienes y servicios, el gasto en nómina, el gasto en salarios, el gasto en intereses de la deuda, y una proporción pequeña es el gasto de capital. Pero inclusive ahí, dentro de la denominación, hay recursos, por ejemplo, que van a los gobiernos seccionales, prefecturas, municipios, y que se registra contablemente como gasto de inversión, pero no es gasto de inversión. Es para el mantenimiento operativo de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados. Y por lo tanto no genera crecimiento económico. Lo que queda para crecimiento económico es una cifra cercana a los $1.000 millones, que para una economía de 108.000 millones en PIB es una cifra muy pequeña. Por otro lado, la inversión privada tampoco ha crecido al ritmo que se requiere, producto de la incertidumbre, de la desconfianza, y la inversión extranjera ha sido muy poca. En los últimos años, el año pasado no fue la excepción, y eso también ha sido otro factor adicional que redunda en que el país haya crecido tan poco en los últimos años. El salario que tiene la gente, pequeño o grande, no se va deteriorando en el tiempo. Aquí en el Ecuador hay una distancia grande entre el comportamiento de la inflación y el costo de la canasta básica. Aquí tenemos un ingreso familiar donde en promedio trabajan 1.4 miembros con familia de 4 personas, y con el trabajo de 1.4 por familia tenemos un exceso respecto a la canasta básica. Pero si hay solo una persona que trabaja, el padre de familia o la madre que puede ser el sostén familiar también, no alcanza a cubrir la canasta básica, que está por encima de los $700, a pesar de que el salario en el Ecuador comparativamente respecto a otros países es de los más altos de la región. Pero también el costo de vida del Ecuador también es de los más altos de la región. Los expertos proyectan para el 2024 menos crecimiento económico y menos inflación para la región. Los países latinoamericanos estiman una inflación anual menor que la del 2023, excepto Argentina, que anticipan que el IPC anual será mayor al acumulado el último año. Para el año 2024 el arranque es muy complicado, justamente porque el nuevo cambio, la nueva política económica, el cambio que ha habido, provocó una caída muy fuerte del poder adquisitivo por la aceleración fuerte de los precios en un lapso muy corto. Entonces es muy probable que 2024 arranque con una mala performance en materia de actividad económica, combinada porque además el gobierno va a hacer un ajuste fiscal, que también es contractivo para la actividad económica. Avanzado el año, un gran factor que va a jugar a favor es la recuperación de la cosecha después de la sequía. Esto muy probablemente empiece a pegar a partir del segundo trimestre, cuando es probable también que si el plan económico del gobierno da resultados, se vea alguna tendencia a la baja de la inflación, alguna recuperación de los salarios, y en todo caso eso permita un mejor comportamiento de la actividad económica. De todos modos, 2024 en su conjunto va a ser un año bastante negativo para la Argentina. Allí un tema que habrá que observar es si, a pesar del brote inicial de inflación, se puede lograr que la inflación empiece un camino descendente más o menos sostenido. La inflación promedio de 2024 debería estar algo por debajo del 3,5%. ¿Cuáles son las perspectivas de la inflación para este año en Colombia? Una buena noticia es que la inflación ha venido descendiendo en el país desde marzo del 2023, completa ya 9 meses consecutivos de reducciones. La expectativa que tenemos todos los investigadores, los centros de pensamiento, la academia, en general el mercado, es que la inflación continuará reduciéndose en Colombia para alcanzar niveles cercanos al 6 o 5,5% en diciembre de este 2024. Todavía el rango meta del Banco Central va entre 1 y 3%, pero es muy probable que esto se alcance más o menos en torno al primer o segundo semestre de este año. Para el año 24 la cifra en algunas estimaciones inclusive es menor, menos del 1%. ¿Esto qué significará? Que tampoco habrá presión de demanda para precios el año 2024 y probablemente nos mantengamos en una inflación cercana al 1% también el año 24. En palabras muy cortas yo diría, la inflación no es el problema del Ecuador. El problema del Ecuador es que es una economía que no crece y con crecimientos tan bajos no resuelve un problema enorme que se llama el desempleo y el subempleo.